Dios les bendiga en esta tarde a todos los que están de ese lado y a todos los que luego van a escuchar este mensaje de parte de Dios. Como siempre, escuchar la palabra, escudriñarla un poquito es algo extraordinario. Y el Señor quiere que hagamos eso. Los que creemos en Cristo, lo que le buscamos, quiere que podamos entender cada día un poquito más su palabra. Así que la palabra, ya saludé a todos, Dios les bendiga. Mi nombre es Esther, de Casa Restauración, La Rea 98, Monte Grande. Y quiero compartir esta palabra, Mateo 5, capítulo 5, y vamos a leerlo del versículo 38 al 48. Es una palabra que habla por sí sola, ¿no? Es tremendo porque no hay que ser ni muy teólogo ni muy estudioso, y simplemente hay que abrir el corazón para poder entenderlo, ¿no? Y el caminar con el Señor es eso, cada vez que nos dice algo, poder decir, sí Señor, acá estoy, heme aquí, enséñame, capacitame, lléname de tu presencia para poder ser como Él quiere. Por eso nos deja estos mandamientos y esta palabra, para avanzar con Él. No solamente que digamos, sí, yo creo en Cristo, y que nuestra vida esté tan alejada de lo que Él quiere de nosotros, de los que creemos en Cristo, ¿no? De sus discípulos. Hay mandamientos, hay reglas que no son gravosas, ni son, todo lo que viene de parte del Señor es bueno, todo. Y por ahí a nosotros nos pesa porque en nuestra esencia, en nuestra carne, en nuestro pensamiento, no queremos ejecutarlas y no nos agrada, entonces parece pesado. Pero el Señor nos deja enseñanzas extraordinarias. Así que vamos a orar y pedirle al Espíritu Santo de Dios que obre en cada uno de los que estamos en esta reunión. Por más que sea virtual, a la palabra nada lo frena, ¿sí? Independientemente que congregar es algo extraordinario, la palabra no tiene límites. Y yo sé que va a ser algo extraordinario en cada uno de lo que proponemos escucharla, ¿sí? Y que podamos decirle, Señor, acá estoy, yo quiero aprender algo más de ti, poder llevarlo a nuestro andar, que ese es la enseñanza de Mateo. Todo Mateo habla de cómo debe andar un cristiano, un seguidor de Él, un hijo de Dios, porque acá en una palabra, en un versículo habla de eso, ¿no? Así que vamos a orar y vamos a decirle, Señor, acá estoy. Playo mi corazón, quiero aprender, quiero conocer, quiero que tu Espíritu Santo haga la obra en mí, porque de eso se trata, de que nosotros le demos el lugar al Señor, ¿sí? Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de tu presencia en esta hora. Ministra, Señor, a cada uno de los que estamos en este momento, para escuchar tu palabra y que podamos llevarla a nuestra vida. Espíritu Santo de Dios, obra con poder, redarguye, Señor, nuestro interior, y que podamos en este tiempo que nos estás regalando, poder tomarnos esta palabra para llevarla a nuestra vida y capacitarnos día a día, y que podamos aferrarnos cada día más a ti, a tu palabra, a tus enseñanzas, a tus mandamientos, para tener esas bendiciones que están en tu palabra. Te bendecimos, Dios, y gracias por este tiempo que nos estás regalando. Amén y amén. Dios les bendiga, y bueno, vamos a preparar nuestro corazón sobre todas las cosas, ¿no? Y vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Y dice así, yo le puse un título, Dios siempre nos pedirá más. Ese fue el título que después de leer, la verdad que nos pide siempre más el Señor. Así que ese es el título de este estudio, de esta palabra. Dios siempre nos pedirá más, siempre. No nos quedemos en la comodidad, ya estoy en Cristo, yo soy salvo, no. A los que le creemos, le seguimos y tratamos no nos esforzamos, porque es así, pero en realidad el que nos da la fuerza también es el Señor, para caminar conforme Él quiere, ¿no? Así que vamos a leer. Y dice así, oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente, ¿sí? Pero yo os digo, no te lo dice cualquiera, lo dice el Señor,
pero yo os digo, es un mandamiento, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. ¡Wow! Digo que lo leí 1000 veces y lo leí muchas veces y nunca, de hecho, nunca compartí esta palabra. Porque es fuerte y la verdad que no queremos poner la otra mejilla, es una realidad. Pero el Señor nos lleva, ¿no? A través de las pruebas, de las enseñanzas, de la lectura, que es un mandamiento, que yo no puedo decir, bueno, no, está bien, yo agarro este texto y lo vivo, pero este no. Él nos enseña y eso es lo que Él quiere en esta noche. Y dice en el 40, y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. ¡Wow! Tremendo. Tremendo es. Y a cualquiera que te obligue a llevar por 1 milla, ve con él 2. Digamos que si hay alguien con problemas, con conflictos, yo dice que lo tengo que acompañar más. Es tremendo, es tremendo. Difícil, pero si tenemos al Espíritu Santo de Dios, todo es fácil, porque es el que trabaja dentro nuestro, si le damos lugar. Y después dice, al que te pida dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Y yo la verdad que desde hace un par de días que estaba con esta palabra, digo, Señor, es tremendo tu enseñanza, ¿no? Y bueno, acá viene el versículo 43, que todo eso tiene que ver con esto que nos aconseja Él. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Habla del Antiguo Testamento, que estuve estudiando un poquito, en realidad fue como cortada esa frase, ese versículo. El Señor no lo dijo así, Él no dijo que de aborrecer al enemigo, ¿no? Eso fue un agregado de los estudiosos judíos de esa época. Pero yo os digo, vuelve a decir, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¡Wow! ¿Cuánto peso parece, ¿no?, que el Señor nos pone? ¿Cómo puede ser? Si aquel me maldice, aquel me odia, aquel me maltrata, yo tengo que descansar en el Señor. Eso es descansar en Él, ¿no? La verdad que yo en este tiempo he tenido un proceso difícil y a través de esta palabra que realmente es para mí y para todo el que escucha y para el que quiera practicarla, porque de eso se trata la palabra. El Señor no obliga a nadie, pero fíjense que dice, pero yo os digo, es un mandamiento del Señor y que no podemos permitir decir, bueno, no, esto no es para mí, ¿sí? Es para todo lo que estamos escuchando y para los que lo escucharán después. Fíjense el versículo 45 lo que dice, ¿no? Para que nos quede bien claro que no es si ustedes quieren, les parece, no. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre los malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Así que yo tengo que hacer eso, ¿para qué? Para que seáis hijos de vuestro Padre. Así que no es algo que yo puedo optar, ¿sí? No es algo que yo digo, bueno, a ver, me parece que no le voy a hacer caso, voy a seguir odiando, y si alguien me maltrata, yo lo voy a maltratar peor, y si alguien me odia, más lo voy a odiar, y si alguien no me perdona, yo no lo voy a perdonar, para que seáis hijos de vuestro Padre. No hay opción en esta palabra. Eso quiero transmitir, que entendamos que lo otro yo lo tengo que hacer porque soy cristiana, porque soy seguidora de Cristo, no de Casa Restauración, no de casa de no sé cuánto, no. El ministerio es Casa Restauración. Pero si mi corazón está en Cristo, yo tengo que vivir esta palabra, ¿no? Y ese 45 no nos deja opción. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Y muchas veces nos jactamos. Soy una hija de Dios, soy una seguidora de Cristo, pero odio, no perdono. Y también aborrezco y también le hago el mal al otro porque el otro me lo hace, ¿no? Entonces es una enseñanza que si yo soy hija de Dios, esto lo tengo que vivir. Y decirle al Señor, ayúdame. Es algo que yo anhelo vivir, porque si Él lo dice es porque podemos, ¿sí? Y después dice, porque si amáis a los que aman, ¡wow! ¿Qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? ¿Sí?
Entonces, ¿qué sentido tiene que yo solamente quiera a mi familia, esos 2 o 3 que tengo en casa, o 10, no sé cuánto, o a mi amiguito o amiga ese, o a mi hermanita de la iglesia con la que me llevo bien? ¿Qué recompensa tendréis? Dice, bien claro lo dice. Porque es fácil amar a ese con el que yo me llevo de 10, pero con el que tengo contienda, con ese que siempre me está poniendo los pies para que me caiga, con ese que siempre dice algo para herirme, con ese que siempre por ahí uno escucha, uy, dijo, wow, pero tenemos que guiarnos por lo que nos dice el Señor. ¿Qué recompensa? ¿Sí? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿Vieron? Por ahí saludo a la hermanita o el hermanito fulano porque tengo, como se dice la palabra, feeling, cierta animosidad o porque me llevo bien, ¿no? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? Nada hacemos. El Señor nos deja bien claro en esta palabra. ¿No hacen también así los gentiles? ¿Sí? Nos va aclarando el panorama. Y me encanta el final que dice, sed pues vosotros perfectos, ¿sí? Como vuestro Padre que está en los cielos, que es perfecto. Dios es perfecto y Él nos enseña que caminemos en este mundo, aunque esté contaminado, aunque esté corrupto, aunque esté nada, porque esto lo hace Él en nuestro querer, ¿no? Que lo podamos decir, Espíritu Santo, la verdad que yo tengo esto, pero tu palabra me dice esto, entonces yo debo poder hacerlo si soy una seguidora de Cristo, ¿sí? Y el versículo 45 es tremendamente fuerte para que golpee nuestro corazón. Quiere decir que si yo no perdono, dice que no soy hija de Dios. ¡Wow! Es fuerte. No lo tomemos tan a la ligera la palabra. Muchas veces leemos o buscamos un texto que nos ponga allá, o buscamos una palabra y me acomodo. Pero Dios nos dice esto, ¿no? Que debemos amar a nuestros enemigos, bendecir a los que os maldicen. ¿Cuánta gente nos maldice? Aún en la familia, ¿no? Cuando uno predica a Cristo parecería que todos los dardos están para uno. Y es una realidad porque el Señor ya lo dijo, que vamos a ser perseguidos y todo eso. Ya Él lo aclaró. Así que cuando yo tomo eso de recibir al Señor en mi corazón y caminar con Él, Él ya me dijo que va a pasar eso, ¿sí? Y pasa en todos los ámbitos, laboral, familiar, en todos los ámbitos. Pero no importa, lo importante es seguir caminando con el Señor. No hay otra cosa más importante, y eso me va enseñando a caminar en la vida como una hija, como esta enseñanza. Me encanta cuando dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen. Y yo puse acá, ¿qué es aborrecer? Aborrecer es odiar, aborrecer es menospreciar, aborrecer es ser indiferente al otro. Ser indiferente, no me importa, si a qué le va mal, no me importa, ser indiferente. Entonces tenemos a veces que estudiarnos nosotros, uy, si soy indiferente, si ando menospreciando, si ando odiando, y el Señor dice que no, ¿sí? Tenemos que bendecir, ¿no? Así que hacer el bien a los que nos aborrecen, a esos que nos menosprecian, a esos que nos odian y a esos que nos tratan con indiferencia. Pero a la vez llevar la palabra, ¿no será que yo ando odiando? ¿No será que yo ando menospreciando? ¿No será que yo soy indiferente con los demás y lo único que me importa es mi vida, mi salud, mi cosita, esto acá, como la gran mayoría de la gente? Entonces a veces tenemos que evaluar lo que dice la palabra, porque la palabra es, a veces la llevamos para el otro. Vieron que siempre es el otro, el otro, el otro. Tenemos que ir cambiando y yo digo, tenemos que ir porque yo lo hablo desde mi corazón, lo que el Señor me está transmitiendo acá, para que el pueblo de Cristo crezca a la altura de lo que es el Señor en sí, ¿sí? Me encanta, y el versículo más fuerte para mí es para que seáis hijo de vuestro Padre que está en los cielos, ¿sí? Así lo dice el Señor, que hace salir el sol sobre malos y buenos. Vieron que Él no dice, no, le vamos a hacer salir el sol a este que es justificado y a este no. Este que cree en mi Hijo y a este no. A todos. Entonces ahí nos marca quién es Dios, el carácter de Dios. Por eso muchas veces cuando
Fácilmente, mucha gente últimamente escucho que dice, Dios castiga, Dios es esto, Dios es malo, vas a ver. ¡Wow! Y tengamos cuidado entonces, cómo andamos, ¿no? Si pensamos eso. Acá el Señor habla del amor. Fíjense lo que dice. ¿Cómo puede ser que tenemos un Dios que dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecidlo, vuelvo a decir, a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen? Entonces, ¿cómo puede ser este mismo Dios que traiga castigo a mi vida? Sí tenemos que tener bien claro que nuestro diario vivir, si yo ando en cosas malas, apartado del Señor, y mi vida sin oración, sin la búsqueda del Señor, yo voy a caer en las garras del enemigo. Eso sí lo tenemos que tener claro. Tenemos que tener claro que también no es el tema de hoy, que hay un juicio, que el Señor dijo, bueno, yo envío a mi hijo y el que está con mi hijo tendrá la vida eterna, el que no, y bueno, pero no es el estudio de hoy. Pero a veces tan fácilmente de lengua decimos Dios castiga y van a ver y no nos miramos. Y yo me asombro porque la verdad que yo, Señor, tenés misericordia de mí cada día. No cargo con ese peso de que el Señor una mañana porque me equivoco, porque ¿saben qué? Tanto ustedes como yo nos equivocamos en este andar, porque somos personas, somos seres humanos que vamos camino a la perfección y nadie es perfecto. Entonces yo no puedo jactarme de que Dios va a castigar, porque podría ser la primera en caer. Entonces a veces hablamos mucho del Señor sin buscar, ¿no?, esos detalles profundos de parte del Señor, ¿sí? Acá yo le quiero contar rápidamente, a ver si puedo, una historia que me gustó, y presten atención porque es una historia que no es larga, pero de una maestra que le pone cómo hacer una manera de mostrarle a unos jóvenes de qué manera uno puede darse cuenta el no perdonar o andar con cargas que no valen la pena, cómo la pasan mal, ¿no? Y les voy a leer. Una maestra le pidió a sus estudiantes que llevaran a la escuela una bolsa de plástico transparente y un saco de papas, ¿sí? Papas, 15 kilos, 10 kilos, no sé. Por cada persona que no quisieran perdonar durante su vida, debían elegir una papa. Tremendo. Está muy bueno la enseñanza. Identificarla con el nombre de esa persona, la fecha y echarla en la bolsa. Digamos que en este momento, si vos tuvieras a alguien, agarrar una papa y ponerle por ahí, qué sé yo, Esther, ¿no? Y ir poniendo en la bolsa y poniendo los nombres de las personas que no perdonamos, ¿sí? Está muy buena. La verdad que lo leí muchas veces y digo, qué tremendo, ¿no? Entonces, a medida que iba poniendo los nombres, estos jóvenes iban poniendo este nombre, bueno, iban cargando la bolsa. Algunas de esas bolsas llegaron a ser bastante pesadas, porque no todos tenemos el mismo andar en la vida, ¿no? Entonces le pidió que llevaran consigo esa bolsa a todas partes durante una semana. Es decir, cargo una bolsa con todos los nombres de las personas que me hicieron algo, que yo no perdono, que vivo enojada, que bueno, todo eso, ¿sí? Poniéndola al lado de sus camas a la hora de dormir, en el asiento del auto, cuando irían a algún lado, en los escritorios en su trabajo. La molestia de arrastrar esa bolsa con ello a todos lados les mostró claramente el tremendo peso espiritual que tenía eso. Y cada uno se fue dando cuenta, ¿no? Que llevaban a cuestas sobre todo porque tenían que estar pendientes de ello todo el tiempo. Vieron que cuando estamos enojados con alguien estamos pendientes, ¿no? Me pasó muchos años, por eso lo digo, ¿no? Siempre estaba pendiente el nombre de esa persona. Y la verdad que cuando lo leía digo, es tan real esta explicación de esta maestra. Y le quería a ella enseñar a estos jóvenes esta parte espiritual, que es como nos dice el Señor, ¿no? Es la enseñanza del Señor. Pero quería trasladar esto para hacerlo como más simple, ¿no? Para que no se olvidaran y lo dejaran en lugares que le hicieran pasar una vergüenza, entonces siempre estaban con eso, ¿no? Naturalmente la condición de las papas se deterioró hasta que se volvieron putrefactas y malolientes. Y pasa eso, cuando odiamos y menospreciamos y no queremos a aquel y aquel no me cae bien y llega, ¿no? En nuestro interior llega a pasar eso. Esto a su vez hizo que fuera desagradable tenerlas cercas, ya no queremos, ¿no?
se acerca la persona, peor. Al poco tiempo, los estudiantes se dieron cuenta que deshacerse de las papas era más importante que cargarlas. Es una pequeña, me encantó, me gustó, y está bueno el mensaje, ¿no? Porque estos chicos pudieron ver que cargando eso, y acá el Señor nos dice lo mismo: cargo con el enojo del hermano tanto, cargo con el enojo del vecino, y así, continuamente, con el trabajo, con la iglesia siempre pasan cosas, pero está bueno que empecemos a aprender que no podemos caminar como queremos, sino como el Señor nos aconseja, para que tengamos una vida más saludable, ¿no? Y puse acá, ¿no? Qué tremendo el precio que tenemos que pagar por nuestra soberbia, por nuestro orgullo, porque muchas veces no perdonamos por eso, por nuestro orgullo. No, ¿cómo lo voy a perdonar? Mira lo que me hizo, y cómo nos cuesta. Pero qué lindo que esta noche esta palabra rompa esas estructuras que tenemos dentro nuestro, en nuestro pensamiento, en nuestro interior, en nuestras emociones, en nuestros sentimientos, ¿sí? A veces pensamos que perdonando al otro le hacemos un favor, y en realidad cuando yo perdono, la que trae beneficio para su vida es uno, no el otro. Uno. Acordémonos de esto, el beneficio es para uno, no para el otro. Nos enojamos con la familia, nos enojamos con el vecino, nos enojamos con el compañero de trabajo, nos enojamos con los hermanos de la iglesia, nos enojamos con nuestros jefes, nos enojamos con el colectivero, y así, ¿no? Y ustedes pónganle a cada uno la lista, ¿no? Yo creo que cada uno tiene su lista, pero qué lindo que esta noche podamos anotar ese bueno. No vamos a poner las bolsas ni la papa, pero sí podríamos anotar y decir, bueno, hasta acá odié a fulano, hasta acá aborrecí a aquel, hasta acá no lo quiero cerca mío, ¿no? Y que podamos realmente ver esta palabra en nuestra vida, que podamos decirle, Señor, a mí me cuesta, ayúdame. Espíritu Santo, como le digo yo, Espíritu Santo, si vos no obrás en mí, yo no puedo. Pero si lo invitamos a nuestra vida, a que podamos seguir avanzando, creciendo con el Señor, Dios va a hacer una obra extraordinaria. Eso de poder dormir en paz, ¿no? Aunque nos menosprecien, aunque no nos quieran, aunque nos critiquen, aunque digan lo que digan. Pero acá la palabra, tremendo. Pero yo os digo, quédense con eso que dice, pero yo os digo. ¿Quién habla? El Señor Jesucristo. A ese que cantamos cuando vamos al culto, a ese que a la mañana cuando nos levantamos decimos, gracias Señor por la salud, gracias por esto, gracias por aquello. También a ese que le damos gracias por todo, nos da esta enseñanza en esta noche, y que podamos tomarlo realmente en serio sus mensajes. A veces como cristianos nos detenemos en cosas tontas, necias, es una palabra bíblica, buscando, ¿no?, en las iglesias que por esto, que aquel detalle, que lo otro, y no nos damos cuenta que yo tengo que seguir a Cristo, ¿no? Queremos que todos sigan a Cristo, pero yo no. Y tenemos que cortar con eso, ¿no? Como hijos de Dios, como herederos de esa vida eterna que tiene el Señor para sus hijos. Fíjense que yo debería preguntarme, ¿no? Siempre la razón parecería que la tenemos nosotros cuando estamos enojados con aquel, con el otro, con el otro. Siempre somos los únicos. No, la razón es mía, la razón es mía. Entonces, acá dice, ¿qué habría pasado si mi actitud hubiese sido diferente, ¿no? De perdonar al otro en el momento. Tuve episodios así. Por eso lo digo con esta convicción. La cosa hubiese cambiado, ¿no? Y a medida que la estudiaba me venían momentos de hace un tiempo atrás, digo, ay Señor, ¿cuánto nos equivocamos en seguirte? ¿Cuánto nos equivocamos en entender tu palabra? Pero vamos creciendo con el Señor. Y esta palabra es realmente extraordinaria. Yo sé que si la creemos y la ponemos por obra, va a traer mucha bendición a nuestras vidas. Que es eso lo que quiere el Señor, bendecirnos, ¿no? ¿Qué hubiera hecho Jesús en mi lugar? Podríamos preguntarnos. Cuando estamos teniendo un conflicto, ¿sí? ¿Qué hubiera hecho Jesús? ¿Sí? ¿Cuál habría sido la actitud del Señor? Debemos preguntarnos, ¿sí?
debemos preguntarnos siempre eso, siempre, para poder avanzar con el Señor, ¿sí? Después tengo Mateo 5:16, que dice así: del mismo modo, procuren ustedes que su luz brille delante de la gente, para que viendo el bien que ustedes hacen, habla de los hijos de Dios, todos alaben al Padre que está en los cielos. Todos. ¿Se entiende eso? Que podamos brillar. Y para brillar, como dice esta palabra, todo Mateo habla de esto, de cómo es el andar del cristiano. Debería ser el libro por excelencia, para que podamos aprender y decir, wow, tengo que perdonar, wow, tengo que hacer esto, wow. Dice, tenemos que ser luz. Del mismo modo, procuren, dice, ustedes, y si se procuren es porque podemos, que su luz brille delante de la gente, de los demás. Eso que vienen y te dicen cosas que no son, ¿no? Pero yo tengo que brillar, entonces tengo que perdonar. ¿Y es fácil? No, pero ¿se puede? Sí, sí se puede, podemos, como hijos, como hijas, ¿sí? Para que viendo el bien que ustedes hacen, digamos, no hace mucho, y por ahí muchos lo saben, cuando el pastor tuvimos todo un tema delante de la iglesia, no me acuerdo cuándo, pero bueno, fue muy fea la situación. Y por ahí uno podía haber respondido de otra manera. Y no lo hicimos. Entonces ahí se cumple esta palabra. No importa qué es lo que te digan, sino que vos te mantengas, ¿no? Con ese amor que dice el Señor. Aunque te estén hiriendo, aunque lo que digan no tenga nada que ver contigo. Descansar en Dios, ¿sí? Porque en otra situación también puedo estar yo, ¿no? La posibilidad de que el otro me perdone algo que yo hice mal. Por eso el Señor nos enseña y nos capacita, ¿no? Para que caminemos como hijos. Quiere que seamos luz, quiere que seamos sal. En Mateo habla de tantas maneras, el Señor nos da tantos ejemplos. Pero en esta noche nos invita a amar al prójimo. ¿Sí? Nos enseña a bendecirlo. Nos enseña a orar por los que nos ultrajan. No se olviden del versículo 44, que es el más fuerte, pero yo digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen. Así que si algún familiar, algún hermano en Cristo, algún compañero de trabajo te maldice, dice el Señor que ¿qué tenemos que hacer? Bendecirlo. Es difícil, pero lo dice Dios, y si lo dice Él es porque podemos, ¿no? Ante una sociedad llena de odios, rencores, riñas, luchas, pleitos, egoísmo, porque eso es como se vive hoy, ¿eh? Todo eso se vive, es tremendo, ¿no? De venganza. El carácter del cristiano debe ser de cortesía, de bondad, de respeto, de amor. ¡Wow! ¿Cómo cuesta? Pero creo que si tenemos el Espíritu Santo de Dios, sin el Espíritu Santo es imposible. Entonces yo tengo que empezar a decirle, Señor, lléname de tu amor, lléname de tu amor, lléname de tu amor, para poder lograr esto que Él me está diciendo. Que no nos levantemos cada mañana que el trabajo, que esto, sin buscar a Dios, porque si no, nada vamos a poder hacer, porque lo dice en su palabra, nada podéis hacer apartado de mí, ¿no? No podemos nada alejado del Señor. Porque Él es el que nos guía, Él es nuestro pronto auxilio, Él es nuestro ayudador, el que nos capacita. Pero esta palabra es extraordinaria y por ahí a muchos tal vez le golpee el corazón, porque tenemos rencores, porque tenemos enojos y porque tenemos odio. Entonces uno dice, no la quiero escuchar. Pero es lo que quiere Dios, ¿no? Y tenemos esa bendición que dice que, el 45, para que seáis hijos de vuestro Padre. ¿Sí? Para que seáis hijos de vuestro Padre, ¿sí? Tenemos que perdonar, ¿sí? Después deberíamos preguntarnos, como decía, ¿no? En Éxodo capítulo 2, versículo 24, muchos viven en esta sociedad de esta manera, muchos. Capítulo 2, versículo 24 dice, ojo por ojo, diente por diente. Millones de personas te odiaron, odiá. Te hicieron esto, hacer lo mismo. Y así continuamente. Si uno saca textos fuera de
de contexto, porque también eran leyes y cosas humanas, no de Dios, no eran mensajes de parte del Señor, ¿sí? El Señor, Jesús nos dice, no resistas al que te hace algún daño. Y eso quiere decir que no le paguemos con lo mismo. Digamos, me hacen daño, que no le paguemos de la misma manera. Eso quiere decir que no le resistamos. Así que lo dejemos. ¿Me están odiando? Bueno, odiame, haz lo que quieras. Yo te tengo que perdonar porque es un mandamiento del Señor, ¿sí? Y otra pregunta, ¿cómo reaccionamos frente a una agresión? ¿Cómo reaccionamos? Porque ahí vemos cómo estamos, ¿sí? ¿Le pegamos más? ¿Le ponemos la otra mejilla? ¿Lo perdonamos? ¿Qué hacemos? Son preguntas que debemos hacernos. ¿Cómo reaccionamos cuando alguien nos reclama algo? ¡Wow, Señor, ayúdanos! Ayúdanos. Pero yo creo que es una palabra extraordinaria que va a trabajar en tu corazón, va a seguir trabajando mucho en el mío, porque es lo que quiere Dios. ¿Cómo reaccionamos cuando alguien nos exige hacer algo? ¿Vieron cuando nos piden algo? Que a veces refunfuñamos y no queremos, ¿sí? Y el Señor dice que tenemos que dar y no importa y tenemos que acompañar al otro. Entonces son consejos de Dios, no de algo que ya pasó. Estamos hablando del Nuevo Testamento y estamos hablando de cómo quiere el Señor que caminemos, ¿sí? Y es un avanzar todo el tiempo con el Señor, ¿sí? ¿Cómo reaccionamos nosotros cuando alguien nos pide un favor? ¿Tenemos tiempo para dar, para ayudar? Porque eso es lo que nos está diciendo el Señor en esta palabra, ¿sí? ¿Tenemos tiempo de ayudarlo o negamos ese tiempo? Y nos acomodamos solamente a nuestro hogar. Esa cosita que tengo casa, mi bienestar, y terminamos siendo egoístas y sale todo de nuestro corazón de lo que el Señor no quiere. Él quiere que sirvamos a los demás con amor, ¿sí? Le decimos no tengo tiempo o tratamos de ayudarlo a ese que está en dificultad. Este es un tiempo que realmente el cristiano debe lucirse, ¿no? Porque hay tantos problemas y el mundo nos necesita. No solamente hablemos de los hermanos en Cristo, de todos los que están necesitados. Si nos piden algo prestado, ¿se lo damos o no? ¿Vieron cuántas cosas uno debe preguntarse? A ver, ¿estoy caminando como el Señor dice? ¿O se lo negamos? ¿Sí? El Señor Jesús nos llama a romper ese círculo vicioso de odio y rencores. Y yo le digo que es así. A mí cuando me llamó el Señor, yo llegué al Señor con mucho odio, con mucho rencor, con mucha bronca, de cosas que hice yo, de cosas que me hicieron los demás, de mucho fracaso, pero el Señor fue trabajando conmigo y lo sigue haciendo hasta hoy. Así que por eso le doy gracias al Señor por esta palabra, por la posibilidad de poder transmitirla, que es algo extraordinario. Porque muchas veces andamos mal. Y no le hablo de la economía ni de la salud, andamos mal dentro nuestro. Y es por estas cosas. Realmente debemos llevarlo, como antiguamente escribían los mandamientos, los ponían, acá deberíamos escribirlo nosotros, en nuestra agenda, llevarlo en un papelito en la cartera, como diciendo, bueno, me fallan y yo lo tengo que perdonar, ¿no? Que podamos entender esto espiritualmente para que podamos vivir mejor cada día hasta que el Señor venga a buscarnos. No hay una escapatoria con esto, decir, no, yo no perdono. Si yo me digo, soy una hija de Dios, soy una seguidora de Cristo, soy una discípula, yo debo perdonar, debo aprender a hacerlo. Debo decirle, Señor, ¿cómo es esto? Enséñame, Espíritu Santo. El Señor lo va a hacer. Pero no nos olvidemos que es un mandamiento, es un mandamiento. Él nos manda, a nosotros como hijos, a romper con este círculo de odio en la familia, de rencores, aunque el otro no te quiera, que vos te mantengas ahí, no seguir con el conflicto. A eso nos llama el Señor, sino estar orando, ¿sí? Son cosas que lo único que logran es amargar la vida y nos condenan. La violencia produce violencia. ¿Cuántos saben eso? Creo que todos, ¿sí? El secreto del Señor es amar a los enemigos. Y amar a los enemigos no significa que hagamos amistad con ellos, sino que no respondamos frente a ellos con violencia. Digamos, me dicen de todo, pero yo debo callarme. Eso nos dice el Señor. No es que yo tengo
que ir a comer con ellos, que no, yo tengo que bendecir y dejarlos, bendecirlos, no tener malos pensamientos. A mí muchas veces he escuchado decir, bueno, yo no le hago nada, pero Dios es justo, y como que lo estamos maldiciendo, Dios es justo, como diciendo, ya vas a ver. No, los tenemos que bendecir, dice Dios, a todos, ¿no? Y el Señor nos bendice a nosotros. Y a la vez al perdonar y al ir entendiendo sus palabras, el Señor va trabajando con nosotros y nos vamos sanando de tantas cosas y enfermedades que hoy la ciencia se da cuenta. Hoy no vas a un médico que no te diga, ¿está teniendo problemas usted? Te dice, porque se dieron cuenta que el enojo, la ira y todas esas cosas que hay en el hogar producen enfermedades. Ellos te lo dicen. Hoy, ¿no? Ellos niegan a Dios, pero hoy se están dando cuenta que es verdad, que uno tiene que aprender a perdonar, ¿no? Así que el Señor nos manda a amar, ¿sí? Amar. ¿Y dónde? En el versículo 44, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y bendecid a los que os maldicen. Que podamos entender que el Señor nos lleva a que vivamos diferente, como hijos e hijas. Si yo conozco al Señor, sería bueno a ver qué compartió Esther. Mateo 5, 38 al 48. Y que puede decir, bueno, me voy a tomar el tiempo de estudiar y de escudriñar y decirle al Espíritu Santo, Señor, yo tengo esto en mi corazón. No quiero vivir así, porque eso me frena de todas las maneras, en todos los ámbitos, porque estoy haciendo algo contrario a lo que el Señor me pide, ¿sí? Entonces, podemos hablar de la ira también, ¿no? Que no reaccionemos cuando estamos con ira. La ira nos ciega e impide que veamos las cosas como ellas son realmente, ¿sí? A veces te dicen algo, y lo he vivido, por eso lo digo, entonces dicen algo y uno toma eso que te dicen y te haces un mundo y tal vez no tiene nada que ver, pero la ira saca lo peor de uno, los pensamientos, el andar de uno. Así que podamos evitar todas esas cosas y ir creciendo con el Señor. El saber que no es fácil perdonar a los enemigos y amarlos, es verdad, pero no debe ser un impedimento para los hijos y las hijas de Dios. No sé, uy, es difícil. No, porque ahí estamos poniendo una traba. Tenemos que entender que es un mandamiento y que tenemos que esforzarnos, decirle, bueno, Señor, hasta acá yo viví odiando, ¿no? Enséñame, ¿no? ¿Dónde podemos ver y cómo nos puede enseñar? En la cruz. Él murió en la cruz por amor a vos, por amor a mí, por amor al mundo. Y Él soportó todo por amor y perdonó. Ustedes como hijos deben saber que cuando Él dijo, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. ¡Wow! Es un ejemplo. Y a nosotros en nuestra carne no nos gusta cuando vienen y dicen cosas que no son o que inventan, ¿no? No nos gusta, pero esta palabra nos hace pisar nuevamente la tierra, que podamos llevarla a nuestro corazón, a nuestro espíritu, para poder soportar al encargado, al jefe, al dueño donde trabajamos, que tal vez sean soberbios o tal vez su locura de su vida hace que nos lleven y nos digan cosas que no son. Y así en cada área, ¿no? Que nos toca estar, ¿sí? El Señor no quiere que paguemos odio con odio, ni mal con mal, ¿sí? Porque sería como revolcarnos en el mismo barro, ¿sí? Con los enemigos. Y eso contradice nuestra identidad de hijos de Dios y como discípulos y discípulas del Señor. Es decir, si yo ando de mal en mal, odiando y todos los días de mi vida hay algo que no está bien, entonces esta palabra es para que podamos meditarla y decirle, Señor, enséñame, capacítame. La verdad que tengo 10 años en el Evangelio, tengo 15, tengo 20, pero nunca puse por obra esta palabra. Que nos enseñe. El Señor siempre nos va a llevar a un poco más adelante. Como le puse el título, Dios siempre nos pedirá más. Te va a pedir más a vos, me va a pedir más a mí, pero que podamos entender lo que quiere Dios. Dios quiere eso, ¿no? Que podamos avanzar. Nosotros tenemos ejemplo en la iglesia, ¿no? Yo siempre hablo
de mi esposo, que él en ese aspecto siempre ha dado el ejemplo. Y yo muchas veces he rezongado muchísimo, pero el Señor en este tiempo me habló mucho. Y habla de esto, ¿no? Que no es como yo digo, es como dice el Señor. Pero yo os digo, dice el Señor Jesucristo. No lo dice esos miles de personas que son capacitados y que hacen estudio, que quieren llevar a la gente a una vida mejor. No lo dice ellos, lo dice el Señor, el que murió en la cruz. Entonces, ¿cómo no creerle al Señor? Que si Él dice, yo les digo, háganme caso, escúchenme, basta de odio. Levántense un día a la mañana y dicen, hoy me arrepiento de ese enojo que yo tengo, me arrepiento de eso que tengo en mi corazón, que hace que todo el tiempo esté odiando, maldiciendo. Ya no, hasta acá. Y les puedo asegurar que vamos a respirar y vamos a decir, cuánta razón tenía el Señor, porque saca un peso de nuestro espíritu, como la historia de estos jóvenes que le hizo hacer ver la maestra, ¿no? Les hizo ver que si ellos cargaban con esa bolsa de papa, con el nombre de cada persona, iba a ser en un momento imposible, porque también se iba como pudriendo. El ejemplo de la papa, ¿no? Se iba pudriendo, vieron que se pudre rápido. Entonces, llevar continuamente todo eso, tantos años, ¿vale la pena? No, no vale la pena. Así que bueno, quería compartir eso, que el Señor, acá en Mateo habla de la práctica del mundo, del mundo de ese momento, ¿no? Pero Jesús nos enseña el estándar de tu vida y de mi vida, cómo debe ser del creyente. No es lo que el mundo hace, ni piensa, ni actúa, sino tenemos que hacer como el Señor nos dice, ¿sí? Para crecer, para avanzar, para vivir diferente. Y acuérdense de esta palabra, pero yo os digo. ¿Cuál es el mandamiento? Ese. Él nos está diciendo que amemos a nuestros enemigos. Con eso voy a cerrar, que ese es el mandamiento más fuerte de esta palabra, que amemos a nuestros enemigos. Y enemigos vamos a tener siempre. Cuando nosotros decimos, no, yo no tengo enemigos, difícil, porque siempre hay alguien que no nos quiere, que no nos soporta. Y entonces, ¿por qué nos enseña esto el Señor? Porque va a pasar esto. Si no, no lo diría. Estaríamos todos divinos, todos nos amamos, estamos todo bien. Si no, el Señor no lo diría. Así que yo los aliento en esta tarde con esta palabra extraordinaria. Espero que lo hayan anotado y que le digan después en su tiempito, Señor, sigue hablándome a través de esta palabra. Yo quiero esas bendiciones que Él tiene para nosotros. Y no se olviden que en el versículo 45 dice, para que seáis hijos de vuestro Padre. Entonces, no es tan fácil decir, yo hablo de Cristo y decirlo. No, no, no. Para que seáis hijos de vuestro Padre, yo debo perdonar. Yo debo orar, yo debo bendecir al que me maldice. Lo dice bien claro, así que yo los bendigo con la paz del Señor. Y también si hay alguien de ese lado que nunca escuchó hablar de Cristo, que nunca en su vida escuchó hablar y que está por primera vez, o tal vez escuchó muchas veces y no ha querido o ha negado al Señor, este es el momento oportuno para que vos entregues tu vida a Cristo. Es una oración donde yo acepto al Señor, ¿no? Como mi Salvador. Así que yo te invito ahí, que en una pequeña oración. La oración es un empezar. No es que realmente ya soy hijo de Dios, no, es un caminar. Yo debo, porque la palabra dice que yo debo confesarlo, yo debo arrepentirme de mis pecados y ahí mi vida empieza a cambiar. Reconocerme como pecador, eso es reconocer a Cristo. Así que yo te invito ahí donde estás que hagas una oración conmigo. Y si haces esta oración, que después te pongas en contacto con la página que te estaremos hablando. Señor Jesús, te doy gracias por esta oportunidad de escuchar tu palabra. Y te recibo en mi corazón como único y suficiente Salvador. Y te pido perdón, Señor, por mis pecados. Me arrepiento en este día, Señor, por haberte dado la espalda tantos años. Y gracias por esta oportunidad de escuchar tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Si hiciste esta oración, puedes anotar tus datos en la página y te estaremos llamando, ¿sí? Así un día entendí quién era el Señor. Y hace 14 años que conozco y Él me enseña cada día a caminar
a caminar más con Él, ¿sí? Y si también hay alguien del otro lado que viene a los tumbos, ¿no? A los golpes, porque se aleja, se acerca, se aleja, y cuando yo me alejo, ¿sí? Estoy alejado, cuando estoy pecando deliberadamente, dice la palabra, cuando yo hago la mía, reconozco, pero hago lo mío. Pero Dios siempre nos espera con amor, Él siempre nos va a estar esperando, ¿sí? No es como nosotros, como los seres humanos, que cerramos la puerta, no perdonamos, nos enojamos, maldecimos. Este Cristo del que recién prediqué, ¿cómo no te va a esperar con los brazos abiertos? Si acá dice que tenemos que amar al prójimo. Así que si hay alguien del otro lado que se siente así, que dice, sí, estoy yendo a la iglesia, pero en realidad estoy alejada, que hagamos una pequeña oración. Señor, gracias por esta oportunidad, por este tiempo, por tu palabra. Y hoy reconozco, Señor, que te he dado la espalda, pero quiero reconciliarme contigo en el nombre de Jesús, reconocerte nuevamente como mi Salvador. Y gracias por esta oportunidad. Te pido perdón, Señor, por mi andar, por alejarme. Te pido perdón en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y cuando yo me reconcilio con el Señor, las cosas cambian. Así que te aliento en este día. Y bueno, acá la hermana Inés saluda a todos los hermanos de Casa Restauración. Ramona Codesal dice, muy buena la palabra. Gracias, Ramona, que siempre estás en la página. Te mando un abrazo. Eva Jade dice, qué bendición la palabra. Bueno, gracias, cuñada. Micaela dice, hermosa la palabra. Betty y José piden oración. Vamos a orar por ellos. Vamos a orar por Rita Cabrera, la esposa del hermano Pinto, que está internada. Y Ricardo Pedernera pide oración por su salud, trabajo y saluda a todos los hermanos. Gracias a los que están del otro lado y que la palabra siga trabajando en nosotros. Yo lo necesito todos los días, Señor. Y les puedo asegurar que me identificaba con la palabra y digo, ay Dios, cuántas cosas no nos damos cuenta que debemos mejorar. Que debemos mejorar. El Señor quiere que seamos luz, que seamos sal, que tengamos estas cosas en nuestro corazón. Así que los aliento en el nombre de Jesús y vamos a orar, ¿sí? Vamos a orar. Les pido que me acompañen en el nombre de Jesús. La oración dice que la oración del justo puede mucho, dice la palabra, ¿no? Y cómo no, si el Señor dice que nos escucha. Él dice que inclina su oído, que Él está escuchando el clamor de sus hijos. Así que vamos a estar orando por Rita. Vamos a orar por José y Betty y vamos a orar por la salud del hermano Ricardo y por trabajo, ¿sí? Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de tu presencia, Señor, intercediendo, Padre, en oración por la hermana Rita. Señor, tú puedes curar esos pulmones. Para ti nada es imposible, Dios. Enviamos tu palabra, acá está el pueblo orando por ella. Declaramos en el nombre de Jesús sanidad. Tu palabra dice que por tus llagas somos curados. Y no tomamos de esa promesa, Padre, en la vida de ella, por la vida de José, por la vida de Betty, por la vida de mi hermano, Señor Ricardo Pedernera, por su trabajo, por su familia. Padre, clamamos delante de tu presencia por estas necesidades. Te pido también por mi mamá, Señor, que tú hasta ahora me has demostrado tu mano de poder en su vida. Sigue ministrándola, Dios, como hasta ahora. Te damos gracias, Dios, por estar, por tu presencia, porque tú haces todas las cosas, Dios. Ministra a cada corazón a la distancia. Señor, hemos hablado sobre el perdón, que tú nos enseñas a perdonar, Señor, a los que nos ultrajan, a los enemigos, que debemos bendecirlos, no maldecirlos, bendecirlos, que debemos orar por ellos. Señor, cambia nuestro corazón en esta noche. Ministra, Espíritu Santo, haz una obra sobrenatural, que podamos sentir ese cambio dentro nuestro. Obra con poder, porque solamente tú lo puedes hacer. Dios, si hay alguien del otro lado que hasta ahora no lo ha podido hacer, que hoy sea la noche en que ella pueda poner, o él, en su corazón, esas personas que las han lastimado a lo largo de la vida, a lo largo de los años, Dios, que puedan realmente ponerlos delante de tu presencia y perdonarlos y pedirte perdón a ti
por no perdonar. Señor, ayúdanos a caminar como tú quieres. Capacítanos, Dios. Queremos servirte como tú quieres. Ayúdanos, Dios, a vivir esa palabra que tú nos dices. Señor, en esta noche, todos los que estamos escuchando esta palabra, perdonamos a quien nos ofendieron, a quien nos lastimaron. Los bendecimos, Dios, a cada uno, a todas esas personas que no nos quieren. Los bendecimos en el nombre de Jesús, porque es un mandamiento tuyo, Dios. Señor, cambia nuestro corazón. Tu palabra dice que tú cambias el corazón de piedra. Hazlo, Espíritu Santo, en esta hora, para que podamos vivir conforme tú quieres. No nosotros, no nuestra carnalidad. Que andemos, Dios, como dice tu palabra, como luz, como sal para los demás. Como dice tu palabra, Dios. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos. Capacítanos. Que el Espíritu Santo obre en cada corazón en esta hora. Señor, sana esas heridas. He aprendido, Dios, que cuando perdonamos, tú sanas esas heridas. El poder perdonar cambia nuestro interior, cambia nuestros pensamientos. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por tu palabra, para poder seguir creciendo en sabiduría y entendimiento en ella. Capacita a tu pueblo, Dios, que ya no perdamos tiempo en cosas necias, en cosas que no tienen valor. Que la iglesia está para avanzar, para seguir bendiciendo a los demás. Ayúdanos, Dios, que esta palabra siga trabajando en cada uno de los que escucharon este mensaje, en mi vida primeramente, Dios. Gracias te damos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Les mando un abrazo a cada uno y nos vemos pronto en el nombre de Jesús. Dios les bendiga.